La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, te invita a visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Iglesia Pentecostal AD-Trenton. Puedes seguirnos en Instagram, @iglesiapentecostal.ad-Trenton. Y si quieres mantenerte bien informado, entra en nuestro canal de YouTube, Iglesia Pentecostal AD Trenton, donde encontrarás una variedad de mensajes que edificarán tu vida. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey. Muy pronto, nuestra página web. Radio Manantial en Cristo, tu estación de bendición, es un ministerio asociado a la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey. Pastores José y Lidia Rodríguez. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa mañana de domingo. Que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentra, donde quiera que usted nos esté sintonizando en esta preciosa mañana. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en esta mañana a nuestra clase de escuela dominical. En esta hora estaré con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Wendy Nájera, así que quiero invitarle a que se prepare juntamente conmigo, tenga a mano su Biblia, tenga a mano su libro de escuela dominical, porque vamos a emprender entonces este estudio que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Antes de iniciar con la clase, vamos a tomar unos momentos para orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por una mañana más que tú nos permites, Señor, estar de pie, que tú nos permites, oh Dios, levantarnos, abrir nuestros ojos y ahora, Señor, como regalo precioso, nos permite, Señor, poder reunirnos para estudiar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea edificada en esta hora a través del poder de tu palabra, que tu palabra, Señor, nos fortalezca, que tu palabra traiga en nuestras vidas sabiduría y que tu palabra, Señor, nos encamine en todo tiempo hacia tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, suplicamos en todo tiempo que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y obrando también en las vidas de aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Así que en esta mañana vamos a estar viendo la clase número 3, que el título es Se establece la dinastía de los reyes. Y para esto vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 9. Leemos entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Mire qué tremendo lo que acabamos de escuchar. En la lección pasada, ¿verdad? Nos quedamos cuando Josué le indica a los israelitas que debían de servir solamente a Dios. Si usted recuerda ese pasaje, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si Jehová es Dios, servid a Jehová y si no, pues que se fueran atrás de Baal. Pero la lección pasada, ¿verdad? Nos quedamos en esto. Ahora entramos a la clase, se establece la dinastía de los reyes. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque los israelitas le habían servido a Dios solamente mientras Josué estuvo vivo.
Cuando Josué muere y ya Josué no estaba como líder en ellos, el pueblo se apartó de Dios y se fue atrás de los dioses falsos. Y no solamente esto, sino que cuando usted va al libro de los jueces y usted se da cuenta de que cuando había un juez bueno, el pueblo le servía al Señor, y cuando este no estaba, hacía falta, volvían otra vez a aquella vida de pecado, dejaban a Dios. Entonces había un problema en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora Samuel, lleno de días, ha envejecido y el pueblo le hace una petición a Samuel. Y ellos le dicen a Samuel: Samuel, nosotros queremos un rey, y queremos un rey, oiga usted, como las demás naciones. Entonces, el problema eran los conflictos que el pueblo había tenido para servirle a Dios, ¿verdad? Servían a Dios en el tiempo de Josué, le habían servido a Dios por razones equivocadas. Quizá posiblemente le habían servido a Dios solamente para complacer a Josué, o cuando usted ve aquellos tiempos en que le servían a Dios y se alejaban, cuando estaban fieles, quizá lo hacían por la razón equivocada. Pero ahora ellos le piden a Samuel, le piden un rey. Y si usted se da cuenta en lo que nosotros acabamos de leer, esto le molestó a Samuel, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice, ¿verdad?, que los escuchen lo que ellos le acaban de decir. Y lo que leímos en esta palabra decía: no te han desechado a ti, me han desechado a mí para ser rey con ellos o sobre ellos. Entonces, mire qué triste es esto, ¿verdad? Porque el propósito original de Dios era lo que se llama la teocracia. Cuando hablamos de una teocracia, estamos diciendo que el propósito original de Dios era Él ser rey sobre su pueblo, ser Él quien reinara sobre ellos e Israel ser su pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo se acerca a Samuel y le pide un rey, entonces lo que le están diciendo a Samuel es que ellos no quieren que sea Dios el que reine sobre ellos. Lo que le están diciendo es: no nos gusta o no queremos que sea Dios nuestro rey. Nosotros queremos un rey como las otras naciones. Ahora, la pregunta es: ¿será que Dios tenía el propósito de que algún día hubiese rey sobre Israel? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Fíjese que cuando usted va al libro de Deuteronomio en el capítulo 17, vamos a leer en el versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Imagínense, cuando vemos lo que el Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Lo que ya el Señor le había dado a Moisés a que escribiese. Entonces vemos de que ya el Señor había puesto las pautas, ¿verdad?, para lo que se iba a hacer el día que el pueblo quisiese un rey. Entonces, quizá no era que era la voluntad de Dios, pero sí ya estaba, ¿verdad?, las pautas, lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces podemos ver qué bien Dios conocía a este pueblo, de igual manera como Dios nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor conoce las verdaderas intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Mire qué tremendo. Había un problema en el pueblo de Israel. Recuerde de que el pueblo estaba siendo oprimido por sus enemigos, estaba siendo saqueado por sus enemigos, estaba siendo golpeado por sus enemigos, estaba siendo, estaba encontrando opresores en sus enemigos que lo perseguían, lo maltrataban, y era, ¿verdad?, un ciclo que había de ellos de violencia, de guerra, de muerte, de luchas. Entonces el pueblo llegó a la conclusión de que la única manera de ser libertados de toda esta opresión del enemigo era teniendo un rey como las demás naciones. Pero esta fue la conclusión a la que el pueblo llegó.
Pero realmente el pueblo no había entendido o no quiso entender de que el problema no eran las naciones que habían a sus alrededores ni los enemigos que ellos tenían, sino que el verdadero problema de Israel era haberse apartado de Dios. Entonces, al problema que ellos veían con sus enemigos, la solución que ellos quisieron buscar fue una solución política, ¿verdad? Vamos a buscar un rey que nos lidere como las demás naciones y que solucione nuestros problemas que tenemos con nuestros enemigos. Entonces, a este problema de los enemigos y de de la opresión que estaban viviendo, llegaron a la conclusión, ¿verdad?, que la solución era tener un rey, una solución política. Sin embargo, no se daban de cuenta o no querían ver de que el verdadero problema era haberse alejado de Dios, haber dejado a Dios, haber rechazado a Dios, haberle dado la espalda a Dios. Ese era realmente el motivo de todos sus problemas, el haberse alejado de Dios. Es que, hermano, usted que nos está escuchando, no puede pensar de que una persona se puede alejar de Dios y que esto no va a traer consecuencias a su vida. Esto es, ¿verdad? No es razonable, no tiene sentido pensar de esta manera. Cuando una persona rechaza a Dios, cuando una persona se aleja de Dios y vive en este ciclo, ¿verdad?, de que viene a Dios, que lo deja, que vuelve a la vida pasada, vuelve al camino del Señor y vuelve otra vez a pecar, tiene que entender que este ciclo que está viviendo de pecado va a traer consecuencias a su vida y que la única manera de que una vida pueda ser restaurada completamente es aceptando a Cristo en su corazón, viviendo para Él y siéndole fiel al Señor, ¿verdad?, hasta el final. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo vio de esta manera y no lo entendió de esta manera. A su problema quería hallar una solución política y ellos sabían que lo que ellos necesitaban era volverse a Dios, arrepentirse de todas sus malas obras y dejar ese ciclo de idolatría que ellos tenían, en el cual se iban atrás de dioses ajenos y le rendían culto a estos dioses. Ellos sabían lo que tenían que hacer, sin embargo, prefirieron hacer la vista gorda y buscar una solución a su manera, una solución política, ¿verdad? Entonces, el problema no es de que ellos hayan pedido rey. El problema es el motivo o el propósito por el cual ellos pidieron un rey, para que nos juzgue como las demás naciones. Qué tremendo, hermanos. A veces nosotros tenemos que parar en nuestra vida, autoexaminarnos. Si usted cree que algo está yendo mal en su vida, si usted piensa, oye, pero ¿qué es todo lo que está sucediendo? Hay momentos en que uno tiene que parar y analizar su propia vida, analizar su relación con Dios. Y si usted sabe que usted se ha alejado de Dios, que ha dejado de congregarse, que ha dejado de buscar a Dios, que ha dejado de ser fiel, es tiempo de que usted venga a la presencia del Señor y reconcilie su vida con el Señor, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Samuel. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vamos a estar leyendo entonces, ¿verdad?, esta palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí.
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque no lo desecho, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿verdad? Entonces, antes de David, como todos sabemos, ¿verdad?, estuvo el rey Saúl. Entonces el pueblo pide un rey y Dios le concede la solicitud que Israel había tenido. Entonces le concede como primer rey de Israel a quien fue Saúl. Y se dice de Saúl, ¿verdad?, que fue el hombre que salió a buscar un par de asnas y encontró un reino. ¡Qué tremendo! Entonces Saúl fue el escogido por Dios. Tenemos las citas, ¿verdad?, en 1 Samuel capítulo 10, usted lo puede buscar ahí. El Señor entonces le concede la petición al pueblo, escoge a Saúl, y cuando usted lee, ¿verdad?, estos versículos en 1 Samuel capítulo 10, usted se va a dar cuenta cómo el Señor llama al pueblo, separa por linaje, por familia, hasta que llega a la familia de Saúl, ¿verdad? Y cuando el pueblo vio quién era el que había sido elegido como rey, el pueblo se puso feliz, porque cuando usted lee el físico de Saúl, dice que Saúl era un hombre joven, un hombre fuerte, pero era un hombre que también sobrepasaba por su altura. Entonces, en otras palabras, cuando el pueblo vio a Saúl y dijo, ¿verdad?, en su corazón, posiblemente el pueblo dijo, este sí tiene apariencia de ser un rey, ¿verdad? Tiene el físico, tiene la juventud, tiene la fuerza, tiene la altura. Yo me imagino que Saúl era un hombre alto que con su presencia posiblemente intimidaba por ser un hombre, ¿verdad?, grande. Entonces al pueblo le gustó el rey que Dios había escogido para ellos, que había sido Saúl, el primer rey de Israel, ¿verdad? Entonces el pueblo pensó que por haber sido Saúl escogido por Dios, iba a ser el rey perfecto para el pueblo. Sin embargo, Saúl, ¿verdad?, todavía, aunque había sido escogido por Dios, Saúl todavía iba a tomar sus propias decisiones. Saúl tenía que, ¿verdad?, él tenía que decidir si apegarse a la voluntad de Dios o iba a seguir en su propia voluntad. Entonces, sin embargo, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar de cuenta que Saúl no pudo superar su impetuosa y falta de respeto hacia la palabra de Dios, por lo cual, ¿verdad?, el reino también se le fue quitado a Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios en 2 veces, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, él sabía que había un sacrificio que hacer, él tenía que esperar a que llegara Samuel para realizar el sacrificio. Sin embargo, Saúl se desesperó y él fue el que obró en ese sacrificio y a Dios no le agradó. Luego nosotros vemos cuando también el Señor le da la orden a Saúl de que tenía que matar a todos los amalecitas y todos los que estaban ahí, y esto incluía los animales, incluía el rey. Y sin embargo llega un punto en que Saúl viene y desobedece a Dios
por segunda vez. Entonces, ¿qué pasa? Él no mató a todas las personas, dejó vivo al rey, dejó vivas las vacas más gordas, dejó vivas las ovejas más gordas, y cuando Samuel llega a donde está Saúl, descubre lo que Saúl había hecho. Entonces, a causa de la actitud de desobediencia que tuvo Saúl para con Dios, el reino le fue quitado, porque a Dios no le agradó lo que Saúl había hecho, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo nosotros le vamos a servir a Dios. Nuestra vida cristiana no puede ser una vida dirigida como a mí me convenga, como yo quiera. No, nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que vivir y servirle a Dios como Él quiera ser servido. Nosotros no podemos vivir una vida a medias delante de Dios, sino que tiene que ser una vida dirigida a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el reino le fue quitado a Saúl por su desobediencia. Saúl había entrado por la puerta del frente, ¿verdad? Siendo escogido por Dios, aceptado por el pueblo, pero al terminar su reinado tuvo que salir por la puerta de atrás en grande humillación. Y no le fue permitido tampoco que ninguno de sus hijos reinara en lugar de él, porque recuérdense que también todos ellos murieron. Quiere decir que todo fue cortado de la vida de Saúl, el reino, ¿verdad? Por consecuencia de su desobediencia. Entonces ahora Dios busca un nuevo rey. Y ahora vemos en el pasaje que habíamos leído anteriormente que Dios escogió ¿a quién? A David. Y a mí, yo me gozaba, ¿verdad? Cuando estaba estudiando todo esto, porque Dios elige personas improbables. Fíjense, cuando usted va a 1 Samuel capítulo 10 y usted ve el físico que tenía Saúl, ¿verdad? Era un hombre grande, fuerte, joven, alto. Y cuando vemos lo que nosotros leímos, ¿verdad? Que llega Samuel a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, cuando le presentan el primer hijo de Isaí, dice que este hijo de Isaí, ¿verdad? Se parecía en sus cualidades físicas a Saúl. Era alto y era fuerte, ¿verdad? Entonces cuando Samuel lo ve, dice, oh, este de seguro, este sí es. Porque lo que vino a la mente de Samuel en ese momento fue compararlo con aquel que era rey, que era Saúl. Lo compara en lo físico con Saúl, ¿verdad? Y dice, oh, este sí es, porque este viene siendo como es Saúl, alto, fuerte. Sin embargo, Dios le dice, este no es, yo lo desecho, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo, ¿verdad?, el corazón. Entonces Dios ahora para su pueblo elige un rey diferente. Pasan los 7 hijos de Isaí y ninguno de ellos era. Y Samuel, ¿verdad?, le pregunta, ¿y no tienen más hijos? Porque ninguno de estos es. Y le dice Isaí, sí tengo uno, pero es el más joven y está, le dice, allá cuidando las ovejas. En otras palabras, ¿verdad? Ni siquiera lo habían llamado porque ¿para qué lo iban a llamar? No, era el más joven, era pequeño, ¿para qué lo vamos a llamar? Dejémoslo allá donde está. Sin embargo, ¿verdad? Le dice Samuel a Isaí, ve, manda por él, porque hasta que él no venga, no nos vamos a sentar nosotros a la mesa. ¿Verdad? Entonces Dios, hermanos, como hablábamos anteriormente, no se preocupa por el aspecto de una persona. A Dios no lo vamos a impactar con un buen aspecto, sino que a Dios lo que le preocupa es nuestro corazón. Porque una persona puede verse muy bien por fuera, pero ¿de qué sirve que se vea bien por fuera si su corazón no es un corazón humilde, un corazón apegado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, David era el menos probable que fuese escogido por Samuel. Sin embargo, cuando David llega hacia donde Samuel, el Señor le dice a Samuel, levántate y úngeme a este, porque este es mi ungido. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que, hermano, si usted no se preocupe, usted que nos está escuchando, usted no se preocupe por pensar, oh, yo no estoy capacitado, yo
¿Por qué el Señor me va a usar a mí? Yo apenas puedo leer, yo no fui a la escuela, yo apenas puedo poner mi nombre. ¿Será que Dios me puede usar así? O yo no tengo un aspecto, ¿verdad?, físico como el de Saúl. Quizá yo no me veo así, pero no se preocupe por eso, porque a Dios no le preocupa nuestro aspecto físico, sino que a Él lo que le preocupa es nuestro corazón, ¿verdad? A Él lo que le preocupa es cómo está nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de David, se refiere a David como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta sería entonces, ¿qué características deberíamos de buscar en un buen líder? Oh, gloria a Dios por esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué características cree usted que nosotros como iglesia deberíamos de buscar para encontrar un buen líder? ¿Verdad? Tendríamos que buscar a alguien con un aspecto físico como el de Saúl, ¿verdad? Una persona que físicamente sea grande, fuerte, alto, de ojos verdes, pelo rubio, ¿verdad? ¿Qué características deberíamos nosotros como iglesia buscar para un buen líder? ¿Verdad? Le dejo la pregunta para que usted mismo, ahí en casita donde usted está, usted me ayude a responder esta pregunta. El linaje, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento era algo bien importante. En la antigüedad era muy importante, ¿verdad? Sin embargo, Dios escogió personas improbables que cumplieron un rol dentro de la voluntad de Dios. Y como ejemplo tenemos a Ruth la Moabita y a Rahab la Cananea. Imagínense, ¿quiénes eran ellas, verdad? Ruth era una moabita que era, verdad, gentil, que venía de otro linaje. Sin embargo, fue una mujer que amó a Dios, que le rindió su vida a Dios y que le fue fiel a Dios. Cuando vemos a Rahab, cuando usted va a la historia en la Biblia y busca quién fue Rahab, se va a dar cuenta que ella fue una mujer cananea, una mujer gentil. Sin embargo, cuando usted lee las palabras, el testimonio que da Rahab a aquellos espías, realmente ese testimonio, esas palabras que ella da, tienen que marcar nuestra vida, porque ella dijo, hemos escuchado lo que Dios está haciendo por ustedes allá en el desierto, y sabemos que verdaderamente su Dios es Dios en el cielo como en la tierra, y a causa del Dios de ustedes, ¿verdad?, está este pueblo temblando de miedo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios usó estas dos mujeres, ¿verdad? Que si se hubieran puesto requisitos para buscar a dos personas que pudieran estar en la genealogía de Cristo, humanamente estas dos mujeres no hubieran, ¿verdad?, podido entrar en los requisitos. Sin embargo, vemos una vez más de que Dios lo que ve, lo que a Dios le preocupa es nuestro corazón. Y ahora nosotros vemos a estas dos mujeres, cuando usted va al libro de Mateo en la genealogía de Cristo, que ahí están ellas dos, porque ellas también forman parte de la genealogía de Cristo. Gloria a Dios. Imagínense, ahora nosotros, hermanos, ahora nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que éramos personas improbables de poder tener parte con Dios. Sin embargo, a través de la obra de Cristo en nuestra vida, ahora nosotros tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo le doy gloria a Dios por esto, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, de que el primer rey falló. Ahora Dios busca un nuevo rey y Dios le da entonces a quien fue, ¿verdad?, David como el segundo rey de Israel. Entonces vamos a leer ahora, hermanos, en Primera de Crónicas, perdón. Le voy a invitar a que me acompañe en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer un par de versículos ahí, ¿verdad? Con el subtema, Dios bendice a quienes lo siguen. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo.
en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Por qué? Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces ahora, cuando vemos esto que acabamos de leer, ¿de qué manera Dios se refiere a David? ¿Cómo se refirió hacia David? Dijo: ve y dile a mi siervo. Mira, ha pasado el tiempo, ya David tomó el trono, ya David estaba establecido en un reino, ¿verdad? En su reino sobre Israel. Ya ahora han pasado los años, han pasado el tiempo, y vemos de que David fue un hombre que se mantuvo siempre fiel al Señor. Ahora, ¿cómo se refiere Dios acerca de David? Dice: mi siervo. Entonces ahora David, ¿verdad?, está ahí sentado en su trono, y él dice: bueno, yo estoy acá bien cómodo, yo estoy en un lugar bueno, pero ¿dónde está entonces el arca? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿No está allá en unas cortinas? Entonces él decide en su corazón que él quiere hacer un templo, una casa para Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios habla, ¿verdad?, a través del profeta Natán, y le da las instrucciones que quería darle a David. Entonces vemos, hermanos, de que cuando nosotros vemos lo que fue Moisés, cómo fue su liderazgo, ¿verdad? Moisés fue constituido como un legislador de Israel. Sin embargo, recuerden ustedes de que Moisés, ¿verdad?, también hubo una ocasión en que él le falló al Señor. Entonces se le prohibió, a causa de lo que pasó, se le prohibió entrar a la tierra prometida a Moisés, ¿verdad? Ahora David tiene el deseo en su corazón de hacer un templo para Dios, de hacer casa para Dios. Sin embargo, como David había sido un hombre de guerra, un hombre que había derramado sangre, Dios no le permitió tampoco construir, ¿verdad?, un templo para él. Sin embargo, Dios le dice, ¿verdad?, le dice lo que va a suceder con David. Le dice que lo va a bendecir. Porque ustedes se dan cuenta de lo que leímos ahí. Él le dice que del reino de David vendrá el reino de uno que no será removido jamás. Del reino, ¿verdad?, de David vendrá entonces el reino de aquel el cual su reino será eterno. Entonces está diciendo que del linaje de David vendría ¿quién? El Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Cuando nosotros vamos y leemos el libro de Crónicas, ¿verdad?, podemos ver que en el libro de Crónicas se centra en los rasgos de David
¿verdad? Lo convirtieron en un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando usted lee el libro de Crónicas, usted va a ver los hechos de David, los hechos positivos que tuvo David. Entonces vemos, hermanos, de que David fue elegido, ¿verdad? Por lo que Dios vio en él. ¿Dónde estaba David? Allá en el redil. ¿De dónde lo llamó Dios? De detrás de las ovejas. Entonces Dios escogió a David por lo que Dios había visto en David, no por lo que otros vieron en David. Fue escogido por lo que Dios vio en David. Y quizá usted dirá, ¿por qué a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué a mí no me llaman? ¿Por qué a mí no me dan una oportunidad? ¿Será que soy invisible? ¿Será que no me ven? No se preocupe, hermano, por eso. Hermana que me está escuchando, si alguna vez esto fue de molestia en su corazón, no permita que esto sea de molestia. No se preocupe, porque Dios nos va a llamar, no importa dónde nos encontremos. Pero lo que los demás no ven en nosotros, Dios sí lo ve en nosotros y el Señor lo va a usar para su gloria. Así que va a llegar el tiempo, mis hermanos, en el tiempo del Señor, en que Él nos va a llamar de detrás, ¿verdad?, de las ovejas y nos va a decir, ven y sírveme aquí. Aunque quizá para otros seamos inútiles, Dios ve en nosotros algo útil para su gloria. Qué tremendo esto. El Mesías, ¿verdad?, fue el descendiente entonces de David, ¿verdad? La profecía del Mesías, luego cuando usted continúa leyendo la Biblia, vemos esta profecía cumplida. Cuando vamos, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, vemos el nacimiento de Cristo Jesús, vemos el nacimiento del Mesías que fue cumplida. Los antepasados de Jesús, ¿verdad?, fueron reconocidos en su genealogía porque está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Cada vez que usted quiera saber quiénes fueron los antepasados, ¿verdad?, o cuál fue la genealogía de Cristo, vaya al libro de Mateo y usted lo va a encontrar ahí, ¿verdad? El triunfo venidero del Mesías, que es lo que, ¿verdad?, el Señor ha estado haciendo en nosotros, el triunfo de Cristo, que Él venció el pecado, Él venció la muerte y que Él viene pronto y nos llevará con Él a su gloria y estaremos con Él para siempre. Entonces Dios bendice a los que lo siguen y David se mantuvo fiel al Señor y el Señor lo bendijo y le dio esas promesas maravillosas e hizo entonces como Él le había dicho a David. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, el Señor va a cumplir su obra en nosotros. Vamos a ver el siguiente punto. El Señor le dijo a David, tú no vas a construir el templo, pero lo va a hacer uno, ¿verdad? Lo va a hacer tu hijo. Entonces vemos, cuando usted continúa leyendo la Biblia, se va a encontrar en la historia, ¿verdad?, de que Salomón fue quien construyó. Entonces vemos el primer rey, ¿quién fue? ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Exactamente, Saúl. ¿Cómo se llamó el segundo rey que tuvo Israel? David. Gloria a Dios por usted que está atento ahí donde nos está escuchando. Ahora, el tercer rey de Israel, que fue hijo de David, ¿cómo se llamó? Aleluya, Salomón, claro que sí. Vamos a leer, ¿verdad? Entonces en Segunda de Crónicas, acompáñeme por favor, no me deje a mí leyendo sola, acompáñeme y disfrutemos, ¿verdad?, de esta lectura juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea en lugar alto que habita en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él
1000 holocaustos. Vamos a irnos al capítulo 6, ya que usted está ahí cerca, y vamos a leer del 1 al 11. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, de que Salomón fue el rey constructor, ¿verdad? Salomón fue el cual vino y hizo la casa que David había deseado hacer para Dios, ¿verdad? Aunque David no pudo construir el templo, sin embargo, cuando vamos a la Biblia, usted va a encontrar de que David sí dejó planes hechos para Salomón, herramientas y los materiales que se iban a utilizar, ¿verdad? Oro, piedras preciosas, madera preciosa, todas estas cosas David también, ¿verdad? Las fue preparando para cuando el templo se fuese a hacer. Entonces vemos, hermanos, de que cuando Salomón construyó el templo, ese tiempo fue un tiempo de paz sobre Israel. Entonces de esta manera Salomón pudo construir la casa a Dios tranquilamente, con los detalles que él quería hacerlo, con el tiempo que fuese necesario, porque había paz sobre Israel. Entonces el templo de Israel, ¿verdad?, es un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, ¿verdad? Este templo era esto era lo que el templo significaba, era un símbolo de la presencia de Dios. Sin embargo, el templo que construyó Salomón fue destruido por el ejército de Nabucodonosor en el año 587 a.C., ¿verdad? Y fue reemplazado por el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad?, y buscamos cómo fue la arquitectura, cómo fue esta casa que hizo Salomón, era una casa, ¿verdad? Yo me la imagino con todo lo que describe la Biblia, que había mares de oros, piedras preciosas, madera preciosa, metales preciosos. Hermanos, esto era algo, ¿verdad?, maravilloso. Era algo grande en hermosura. Pero lo mejor de todo esto no era el tamaño de aquel templo, no era, ¿verdad?, la cantidad que había costado aquel templo, sino que aquel templo que Salomón había construido estaba lleno de la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios prometió habitar con su pueblo, y Él le dijo que estaría ahí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor también le dijo a Salomón, el día que tú te apartes de mí, el día que este pueblo se aparte de mí, yo también me apartaré de ustedes. Pero entonces vemos, hermanos, de que lo que Salomón había hecho, aquel templo que él había hecho, fue algo grandioso. Fue un rey, ¿verdad?, que el Señor también lo escogió, que el Señor lo llenó de sabiduría. Dice la Biblia que no hubo hombre como él en cuanto a su sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no nos relata exactamente si Salomón fue salvo o no, pero sí nos dice que Salomón llegó un tiempo en que se apartó de Dios, ¿verdad? Pero vemos entonces, este fue el tercer rey. Aquella sabiduría que tenía este rey Salomón fue tan la sabiduría que llegó hasta la reina de Saba, ¿verdad?, que estaba lejos de Israel. Sin embargo, aquella reina de Saba decidió viajar hacia Israel para poder conocer, ¿verdad?, a este hombre del cual se hablaban tan grandes maravillas. Se hablaba de su sabiduría, se hablaba de las cosas que estaba haciendo. Y aquella mujer había escuchado todo esto, aquella reina, ¿verdad?, y quería venir a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Esto quiere decir, hermanos, que las personas que nos rodean pueden ver la mano de Dios en nuestra vida de muchas maneras,
¿verdad? Las personas pueden ver a Dios en nosotros. Y recuerde, hermano, que nuestra actitud como creyentes es bien importante, porque nuestra actitud puede acercar a las personas a Dios, o también nuestra actitud puede alejar a las personas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera las personas ven a Dios en nuestra vida? Esto puede ser a través de nuestras acciones y puede ser a través de nuestras actitudes, ¿verdad? La reina vino a visitar a Salomón porque le habían contado las grandes historias, ¿verdad? Sobre su riqueza, sobre su sabiduría. Y cuando ella llega a conocer a Salomón, quedó impresionada por lo que Dios había hecho a través de Salomón. Así que el pueblo pidió rey. El Señor les dio lo que pedían, les dio a Saúl un rey que, aunque había sido escogido por Dios, tenía el libre albedrío, podía decidir si seguir fielmente a Dios o no. Sin embargo, Saúl decidió no ser obediente a Dios, el reino le fue quitado. El Señor busca a un joven que era improbable que fuese elegido, pero el Señor escoge entonces a David, el más joven de su familia, de allá de detrás de las ovejas lo llama. Fue un rey que se mantuvo fiel al Señor. El Señor bendijo esa fidelidad. Luego de David, entonces reina su hijo Salomón, un hombre que construyó el primer templo de Israel. Y este hombre fue un hombre grande en sabiduría y en riquezas, ¿verdad? Vemos entonces los reyes, los primeros reyes que tuvo Israel, ¿verdad? Y todo esto, hermano, nos lleva a nosotros, cuando terminamos con lo que estábamos hablando de Salomón, ¿verdad? ¿Qué es lo que los demás ven en nosotros? Así que nuestro testimonio es bien importante. Y qué bello es que cuando usted está en ese ambiente de trabajo, en el lugar de trabajo, las personas se acerquen a usted y le digan: mire, realmente aquí este trabajo es difícil, hay días que no puedo más, ya no quisiera venir a trabajar, pero por usted yo todavía estoy acá, porque usted es una persona que me refleja el amor de Dios. Pero que se acerquen a uno y le digan: me voy por causa suya, porque usted es una persona que da un mal ejemplo acá en el trabajo, una persona de mal carácter, mala actitud. Hermano, eso sí es no solamente feo, eso es un peligro mortal. Así que, hermanos, nuestro testimonio es muy importante. Y recuerde, hermano, que pase lo que pase, no deje a Dios, no rechace la voluntad de Dios en su vida. Y recuérdese que todos nuestros problemas nosotros los podemos solucionar solamente con la ayuda de Dios. No busque pretextos para buscar ayuda, ¿verdad? De otra forma o de otro lugar. Recuerde que nuestro pronto auxilio es Cristo y que nuestra prioridad está siempre en mantener nuestra relación con Dios. Que nosotros podamos estar seguros de que si Cristo viene esta noche o este día, nosotros tengamos la certeza que realmente nos vamos con Él. Aleluya. Así que, mis hermanos, usted que nos estuvo sintonizando desde allá en casita, que Dios le bendiga en esta mañana de domingo. Les esperamos a las 10 de la mañana a nuestro servicio acá en el parqueo de la iglesia. No se quede en casa, vaya a lavar más tarde, vaya a lavar otro día. Este es día para adorar al Señor, no es día para irse a hacer otras cosas. Hoy todos los caminos nos traen a la presencia de Dios para que juntos le adoremos y le sirvamos. Aleluya. Antes de despedirnos, vamos entonces a orar por las peticiones, ¿verdad? Sabemos de que hay mucha necesidad. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Padre celestial y Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de poder, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, por las necesidades que hay en tu pueblo. Mira, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando algún tipo de dolor en su cuerpo, aquellos que están, Señor, cargados, Señor, de ansiedad, de angustia. Que seas tú, Señor, trayendo paz en sus vidas. Te pedimos, Señor,
por cada uno de los que nos han sintonizado, que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que podamos atesorarla para llevarla a la práctica. Padre Celestial, te pedimos también por el servicio que continúa en esta hora, que seas tú, Señor, usando a tu siervo en la predicación y que este día sea día de salvación para muchos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Fue con ustedes su hermana en Cristo, Wendy Nájera. Que Dios les bendiga. La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, quiere invitarte para que nos sigas en Instagram, @iglesiapentecostal.ad_Trenton. Radio Manantial en Cristo, tu estación de bendición, es un ministerio asociado a la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey. Pastores José y Lidia Rodríguez. La Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios en la ciudad de Trenton, New Jersey, quiere invitarte para que visites nuestro canal de YouTube, Iglesia Pentecostal AD Trenton.